La búsqueda de la astucia no es un camino hacia la malicia, sino un viaje ineludible hacia la claridad estratégica y la autoprotección mental. En un mundo donde las interacciones humanas son un constante juego de influencias, negociaciones tácitas y agendas ocultas, el deseo de no ser manipulado es, en esencia, el deseo profundo de preservar la propia autonomía y voluntad soberana. Es el anhelo de ser el arquitecto de las propias decisiones, y no un peón movido por los hilos de otro. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Nadie mejor que Nicolás Maquiavelo, el observador implacable de la política y la naturaleza humana, para ofrecer la clave fundamental de esta inmunidad psicológica y política. Su obra cumbre, El Príncipe, escrita hace más de 500 años, no es un manual para tiranos, sino un espejo que refleja, sin adornos ni piedad moral, las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de los velos de la cortesía, la moralidad pública y las buenas intenciones declaradas. Maquiavelo nos enseñó a leer entre líneas, a desconfiar del discurso pulido y a enfocarnos en la acción y el resultado observable. El secreto para volverse astuto y, por ende, inmanipulable, no se encuentra en la adopción de una serie superficial de trucos o artimañas de corto plazo, sino en la adopción de un marco de pensamiento radicalmente honesto y desapasionado sobre cómo funciona el mundo en su dimensión práctica. Maquiavelo nos obliga a desechar las ilusiones reconfortantes, a abandonar la fe ciega en la bondad inherente y a ver la realidad tal como es en sus interacciones crudas, no como nos gustaría o como la sociedad nos enseña que debería ser. La persona manipulada es, casi siempre, aquella que elige la fe ilusoria sobre la evidencia empírica. Su debilidad es la negación. El primer gran paso fundacional hacia la astucia es la comprensión profunda y operativa de la naturaleza humana. Maquiavelo, a menudo tildado injustamente de cínico extremo, simplemente se limitó a describir a las personas basándose en sus observaciones rigurosas y documentadas de la política florentina y romana. Su conclusión fue tan simple como brutalmente eficiente. Los hombres son, en general, ingratos, volubles, simuladores expertos, cobardes ante el peligro real y, lo más importante, vorazmente codiciosos de ganancia personal. Esta no es una condena moral a la humanidad, sino una premisa operativa de diseño. Cuando se entiende que la mayoría de las personas actúan en función de su interés propio, temor o beneficio inmediato, sus movimientos se vuelven predecibles y la manipulación pierde su poder. La manipulación, en su esencia, se basa en la explotación metódica de la credulidad, la vanidad, la necesidad o el miedo ajeno. Al internalizar la visión maquiavélica, uno se vuelve inmune a estas palancas, no porque seamos más virtuosos, sino porque somos más conscientes de los motivadores universales. La astucia es, en última instancia, la disciplina de ver la verdad desagradable para poder actuar con eficacia en el mundo real. Es la luz de la razón proyectada sobre las sombras de la interacción humana. Ser astuto significa anticiparse a estos patrones de comportamiento. Significa preguntarse constantemente: ¿qué busca esta persona realmente? Un individuo inmanipulable no toma los gestos y las palabras al pie de la letra. Observa las acciones y las consecuencias. Maquiavelo insistió en que el príncipe debe aprender a no ser bueno. Es decir, a no dejarse limitar por una moralidad ingenua que sería explotada sin piedad por adversarios menos escrupulosos. Esta no bondad es, en realidad, un sofisticado mecanismo de autodefensa estratégica. El manipulador se apoya en que su objetivo se concentre en el significado superficial de un evento, ignorando su propósito profundo. Por ejemplo, una adulación puede parecer un cumplido, pero para el astuto, es un intento de crear una deuda emocional o de inflar la vanidad para nublar el juicio. La astucia desarma la manipulación al identificar la intención oculta antes de que ésta pueda tomar forma. El secreto reside en la distancia emocional y la agudeza mental para no confundir la apariencia con la sustancia. El concepto central de virtud que Maquiavelo propone es el auténtico motor de la inmanipulabilidad. La virtud es la capacidad de un líder o de un individuo para enfrentar la adversidad y la fortuna, el destino o la suerte, con vigor, habilidad y resolución. Una persona manipulable es aquella que permite que la fortuna o la voluntad de otros dicte su curso. Una persona con virtud es dueña de su nave, capaz de navegar las tormentas. La astucia, nutrida por la virtud, se manifiesta en la capacidad de adaptación. Si un manipulador intenta llevarte por un camino, el astuto no solo lo evita, sino que utiliza el intento de desvío como información. Se adapta, reorganiza y a menudo revierte la situación para que el manipulador quede expuesto.
No se trata de una reacción instintiva, sino de una respuesta calculada. La virtud exige un conocimiento profundo de las propias fortalezas y debilidades. El manipulador busca el punto ciego. El astuto ha iluminado cada rincón de su ser y, por lo tanto, no ofrece blancos fáciles. Si uno es consciente de su vanidad, puede desconfiar de los halagos. Si es consciente de su aversión al riesgo, puede anticipar que un adversario intentará explotar ese miedo. La astucia comienza, por lo tanto, con un brutal ejercicio de autoevaluación. Es imposible manipular a quien se conoce por completo. El epítome de la astucia maquiavélica se encuentra en la metáfora de la zorra y el león. El príncipe, para sobrevivir, debe imitar a ambos. El león representa la fuerza brutal y la capacidad de intimidación. Nadie manipula a quien posee un poder manifiesto y la voluntad de usarlo. Si se sabe que una persona o un estado tienen la capacidad de infligir un daño significativo, esto impone una barrera de respeto que frena cualquier intento sutil de manipulación. El miedo del oponente es una herramienta de inmanipulabilidad. La zorra representa la astucia y la capacidad de discernir las trampas. El león no ve los lazos tendidos, pero la zorra sí. Ser zorra significa ser capaz de disimular las propias intenciones y de simular las que son útiles para el momento. La zorra es un maestro del engaño defensivo, aquel que se niega a revelar su juego. El secreto no es ser uno u otro, sino ser ambos simultáneamente. El manipulador busca una debilidad. El astuto le presenta la fuerza del león y la inteligencia evasiva de la zorra. Si intentan engañarte, la trampa, presentas la astucia de la zorra para esquivarla. Si intentan forzarte, el ataque abierto, presentas la fuerza del león para repelerlo. Esta dualidad estratégica es la fórmula más efectiva para anular cualquier intento de coerción o engaño. El individuo inmanipulable es aquel que no puede ser acorralado. Dale like, suscríbete y comparte. Un punto crucial de Maquiavelo, a menudo malinterpretado, es su visión de la verdad. El astuto entiende que la verdad absoluta es a menudo un lujo que no se puede permitir en la arena del poder. La realidad, para el estratega, es un campo de batalla dinámico donde los hechos de hoy pueden ser irrelevantes mañana. Y la adhesión dogmática a una verdad inmutable es una vulnerabilidad que el oponente explotará. El manipulador cuenta con la adherencia de su objetivo a promesas o principios rígidos, utilizándolos como grilletes morales. El astuto, en cambio, ve la palabra como una herramienta maleable al servicio de la supervivencia y la consecución de fines. Esto no es un llamado a la mentira indiscriminada, sino a la responsabilidad estratégica. La palabra del astuto no es un juramento inquebrantable a un ideal abstracto, sino un compromiso táctico condicionado por las circunstancias actuales y futuras. El astuto es aquel que no se deja atar por promesas hechas en un contexto que ya ha cambiado, ni por acuerdos que el adversario ya ha demostrado que no respetará. La necedad es perseverar en un camino honrado cuando la otra parte ha desertado de la senda de la honestidad. Maquiavelo enseña que la percepción de confiabilidad es más importante que la confiabilidad misma. El objetivo no es ser un santo, sino proyectar la imagen de alguien cuyas acciones son predecibles y beneficiosas para sus aliados, infundiendo al mismo tiempo una sana incertidumbre en sus adversarios. La reputación, en este juego de poder, es el activo más valioso, y a veces, una pequeña desviación de la verdad literal es necesaria para preservar la integridad de la reputación mayor. La astucia radica en saber cuándo una promesa debe ser honrada para reforzar la imagen y cuándo debe ser prudentemente eludida para evitar un desastre. Si el manipulador juega con las expectativas morales, el astuto desarma esta táctica mostrando que sus propias acciones están dictadas por la necesidad y no por una rigidez predecible. Esto genera una ambigüedad calculada. Un individuo predecible es fácilmente manipulable. Un individuo con astucia mantiene a sus adversarios en un estado de incertidumbre productiva, obligándolos a gastar recursos en descifrar sus verdaderas intenciones. La astucia se diferencia de la simple inteligencia por su profundo entendimiento de la temporalidad y la secuencia de eventos. La persona astuta no solo reacciona al evento actual, sino que ve 3 o 4 jugadas por delante. La manipulación, a menudo, es una jugada inicial diseñada para forzar una reacción predecible. El secreto para anular la manipulación es ver la jugada no como un evento aislado, sino como una etapa en un plan más amplio. Si alguien te ofrece una ganancia fácil, el ingenuo ve la ganancia, el astuto ve la trampa posterior o la dependencia que se está creando. Maquiavelo nos insta a examinar la raíz del problema, no solo sus síntomas. Para volverse inmanipulable, uno debe desarrollar una habilidad para el diagnóstico político o situacional.
¿Quién gana realmente con esta propuesta? ¿Qué poder estoy cediendo al aceptar este aparente beneficio? Esta es la esencia de la previsión maquiavélica. Es el acto de mirar más allá del presente inmediato para asegurar la propia posición a largo plazo. Una persona así no puede ser conducida. Está demasiado ocupada diseñando el tablero para el futuro. En última instancia, el secreto para la inmanipulabilidad es la búsqueda de la autonomía total. Maquiavelo insistió en que el príncipe debe tener sus propias armas. Esto, en el contexto moderno, significa su propia fuente de poder, su propia información y su propia capacidad de decisión. El manipulado es aquel que depende de otros, para su seguridad, para su sustento o para su validación emocional. El astuto, por el contrario, minimiza sus puntos de dependencia. Si uno no depende de un manipulador para obtener reconocimiento, sustento o acceso, la capacidad del manipulador para ejercer presión se desvanece por completo. La independencia de recursos y de espíritu es la armadura más fuerte contra cualquier intento de coerción. La astucia, por lo tanto, no es una táctica, sino una filosofía de vida centrada en la propia soberanía. Es el compromiso con el autoconocimiento, virtud, la comprensión de la naturaleza humana, el principio de la zorra y el león, y la previsión estratégica, la lectura de las consecuencias a largo plazo. Quien cultiva estas cualidades se vuelve una fuerza tan compleja y bien defendida que cualquier intento de manipulación se vuelve una tarea de alto riesgo y baja recompensa. La persona astuta no es aquella que evita el juego de influencias, sino aquella que juega el juego en sus propios términos, sin ser jamás una ficha en el tablero de otro. Este es el legado perdurable de Maquiavelo para todos aquellos que buscan vivir una vida de verdadera libertad y autodeterminación. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.